En este vídeo vamos a estudiar el objeto tabla. La tabla es uno de los objetos más importantes, ya que el resto de los objetos necesitarán la información que ésta almacena para poder funcionar. Vamos a ver las características fundamentales de una tabla de forma muy básica y en posteriores unidades iremos ampliando esta información. Ahora tenemos un ejemplo que rápidamente hemos hecho en una hoja de cálculo relativa a personas y aparecen una serie de columnas y filas. DNI, apellidos, nombre, domicilio, edad. Bien. Y hemos insertado algunos campos. Esta es la forma con la que trabaja una hoja de cálculo. Bien, pero me gustaría matizar cómo trabaja una tabla de una base de datos. Bien, vamos a ver las características. La primera característica es que es el objeto que almacena la información. Tal como lo decíamos, se estructura en columnas y registros, evidentemente, pero vamos a matizar. Para una base de datos, las columnas son los campos y las filas son los registros. Un registro es un conjunto de campos conectados, de tal manera que cuando introducimos los datos de una persona, por ejemplo el DNI, apellidos, DNI, apellidos, nombre, domicilio, Murcia y la edad, esa información estará siempre conectada. No habrá posibilidad, como antes sucedía por ejemplo en las hojas de cálculo, que si no ordenamos correctamente la información se podría mezclar. En este caso nunca se puede mezclar. Un registro es un conjunto de campos que están siempre conectados y se almacena, como decimos, en columnas y registros. Otro aspecto importante es que es un conjunto de campos que hablan de un mismo tema. Una tabla no puede hablar de distintos temas. En esta tabla habla de datos exclusivamente de la persona. Si tiene facturas, si tiene comisiones de servicio, si tiene pedidos, todo eso iría en otras tablas. Esto ya lo veremos con más detalle. Otro aspecto fundamental es que cada tabla debe llevar siempre una clave principal. Esto lo veremos posteriormente, pero como adelanto, indicar que una clave principal será un campo que identifica al registro, que identifica el resto de campos. Por ejemplo, el DNI sería como el campo que es único, es irrepetible y que identifica al resto de registros. El 52454, todos estos son datos ficticios, representa a Montero Balmes, Antonio, Camino Viejo 3, Murcia. No puede representar a otra persona. Ese es el número que identifica. Por eso lo veremos con más detalle. Otro aspecto importante es que requiere que la información sea homogénea según el tipo de dato. Es decir, si nosotros tenemos que meter texto, perfectamente te va a dejar alfanumérico, texto y letras sin problema. Pero habrá campos, por ejemplo en la edad, u otro tipo de campos que ya veremos, que solo te permitirá meter la información de ese tipo. Si en este caso me he puesto numérico, solo podrá meter número. Vamos a ver el ejemplo inicial. En el ejemplo inicial he insertado ahora mismo otro registro, otra fila de campos relacionados con no sé quién. Miren, aquí en DNI me ha permitido insertar no se sabe. En una base de datos sería imposible, solo te permitiría meter el dato concreto. En este caso no, pero aquí por ejemplo igual. En un campo numérico no nos va a permitir meter texto. Bueno, todo esto lo iremos viendo en la base de datos y veréis que la fiabilidad con la que se puede trabajar una base de datos nos va a dar esa seguridad de esa información que necesitamos requerir en cualquier momento. A continuación vamos a abrir nuestro LibreOffice. Vamos a abrir nuestra base de datos, vamos a abrir una base de datos existente, la que hicimos de prueba, le damos a finalizar y ya estaríamos
en nuestra base de datos. Cuando accedemos a nuestra base de datos, vamos a tener disponibles todos los objetos que hayamos creado. Es importante que vayamos viendo que cada objeto va a tener como mínimo dos formas de verlo. Una en vista diseño, que es para diseñarlo, y otra en vista normal o de trabajo. De ahí que si estamos diseñando una tabla y estamos en vista diseño, solo nos va a permitir diseñar, modificar. Y luego tendremos que salirnos de esa vista diseño e irnos a otra vista normal de trabajo, donde podemos insertar la información o trabajar de otra manera. Bien, ahora estamos en tablas y aquí en tablas me irán apareciendo todas las tablas que yo vaya creando. Yo había creado 2, pero vamos a crear alguna tabla más. Bien, como veis aquí en la zona de tareas, veis que yo puedo crear una tabla en vista diseño donde podré especificar el nombre de los campos y las propiedades, y una tabla mediante el asistente. Para que tengamos una visión más rápida de una tabla, vamos a crearla mediante el asistente. Bien, el asistente nos va a pedir una serie de pasos. El primer paso sería seleccionar qué tipo de tabla quiero. Entonces nos muestra qué tipo de tabla quiero. Entonces nos muestra una serie de, por ejemplo, por categorías. Tendríamos la tabla facturas, pagos, por ejemplo, la tabla clientes. Pues me aparecerá una serie de campos relativos, como decíamos, al cliente. El cliente puede tener facturas, puede tener pedidos, pero en este caso una tabla habla solo de esos campos relativos a esa persona. Si fuese de facturas, pues hablaría solo de facturas. Solo que luego habría un campo que las conectaría, que sería el cliente de esa factura. ¿Vale? Eso ya lo veremos. Vamos a un ejemplo, como en la administración se suele trabajar mucho con proveedores, vamos a hacer una tabla de proveedores. Bien, el asistente nos propone una serie de campos. Yo voy a poner primero el ID del proveedor, lo selecciono y aquí lo inserto. Voy a poner también, vamos a ver, el nombre del proveedor y lo inserto. Vamos a ver también la provincia y lo inserto. Y voy a poner también la ciudad y lo inserto. Bien, de tal manera que igualmente podemos deshacer. Si hay algo, por ejemplo, estado, ciudad o provincia no me interesa, pues lo pincho y lo quito. Como tenéis el ID de proveedor, el nombre del proveedor, la ciudad, y vamos a insertar algo más, por ejemplo, el número de teléfono. Bien, insertamos el número de teléfono y ya hemos insertado los campos que necesitamos. Vale, siguiente. El paso número 2 indica establecer tipos y formatos. Este paso lo veremos con más detalle en unidades posteriores, por lo que le damos a siguiente. Establecer una clave principal siempre es obligatoria, aunque aquí indica que se recomienda, no, es obligatoria. ¿Y qué vamos a hacer? Pues por eso hemos puesto el ID del proveedor, porque queremos usar ese campo, usar un campo existente, el ID del proveedor, porque ese campo va a ser como único. O sea, dos proveedores no pueden tener el mismo ID de proveedor. Siguiente. Y aquí me dice crear la tabla. Para poner la tabla siempre es conveniente, y esto lo utilizaremos para el resto de objetos, poner siempre el tipo de objeto que es y luego el nombre de la tabla. Por ejemplo, el nombre del objeto. Aquí pondríamos como una tabla proveedores. No le dejo espacio y ya veremos por qué. O le puedo poner un guión bajo. ¿Vale? Yo suelo poner así. Ya lo comentaré. Vale. Luego el asistente nos indica qué queremos hacer a continuación. Insertar datos inmediatamente. Modificar el diseño de la tabla.
o crear un formulario. De momento vamos a utilizar simplemente insertar datos inmediatamente para ver cómo ha quedado. Vamos a finalizar y ya tendríamos una pequeña tabla muy básica con 4 columnas que son los 4 campos tal como hemos hablado, y aquí a la izquierda me indica el indicador de selección de registro. O sea que en este caso, si yo por ejemplo pongo 15 y pongo proveedor, vamos a poner un nombre, Antonio, ciudad Murcia, teléfono 968, espacio, por poner algo, eso sería un registro. Habríamos completado un registro. Este proveedor sería Antonio, Murcia, y con este número de teléfono. Así podremos indicar todos los campos que necesitásemos. Y a continuación, si cerramos la tabla, veremos que ya nos aparece dentro de las tablas. Aparece todas las tablas que vayamos creando, irán apareciendo aquí. Posteriormente veremos como que con un doble clic puedo verla, abrir en su estado normal, en su estado de ejecución, cierro, o veremos como pinchando con el botón derecho puedo editarla, diseñarla, modificarla. Bien, pero esto será parte del siguiente vídeo.